Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este nuevo video y en esta ocasión continuaremos con la programación con Arduino y veremos las variables, las constantes y las entradas digitales. Vamos a comenzar, vamos a comenzar con conocer el tema de las constantes. Para manejar constantes dentro de Arduino, necesitamos una instrucción que se llama const, ¿sí? Existe otra que se llama define, pero bueno, para no eh, hacerlos confundir, en este video estaremos viendo la instrucción const, ¿sí? Const de constante, ¿verdad? Entonces, la sentencia const o instrucción const nos permite definir, ¿sí? Una especie de variable o de cajita donde podemos almacenar valores y que sean constantes. ¿Qué significa una constante dentro de un lenguaje de programación y en este caso dentro de Arduino? Pues que es pues, un espacio donde vamos a guardar un valor, pero ese valor no va a poder ser cambiado durante la ejecución del programa. ¿Sí? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, usar constantes, ¿sí? Nos permite definir o bautizar, ¿sí? A ciertos valores, ¿verdad? Con un nombre y poderlos identificar bajo ese nombre y asociarlos a un valor. Pero ese valor es constante y no puede ser modificado a lo largo del programa. En unos momentos más lo estaremos viendo con más claridad, ¿ok? Nos ayuda a facilitar el nombramiento de valores, ¿ok? Esto es útil para simplificar nombres y también para la personalización. Hasta lo que conocemos con Arduino es que podemos definir los pines como entradas o salidas, el pin 7, el pin 5, el pin 11, el pin 12, y pues son valores numéricos. Pero imagínense que tienen un programa un poco más extenso en el que utilizan muchos pines y a lo mejor al ratito ya te estás haciendo pelotas, ¿verdad? Te estás confundiendo en qué pin era cuál, si el pin tal era tal LED, si el otro pin era tal otro LED, o si qué pin era el que usaba la bocinita, etcétera. Entonces, nombrar a los pines, bautizarlos bajo un nombre, pues nos puede ayudar a facilitar pues la programación y el recordar por su nombre a qué pin nos estamos refiriendo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido nos ayuda a facilitar el nombramiento de valores y a simplificar y personalizar nuestro programa. Ejemplo, miren, imaginemos esto. Supongamos que tenemos un semáforo compuesto por tres LEDs, un LED rojo, un LED amarillo y uno verde, y que están conectados a los pines 6, 7 y 8 respectivamente. Entonces, identificamos que el pin 6 está conectado al LED rojo, el pin 7 al LED amarillo y el pin 8 al verde, ¿no? Entonces, nosotros conocemos la instrucción pin mode y podríamos decir que el 6 al 7 y al 8 como salidas, ¿no? Como outputs. Para no batallar con identificar cuál pin está asignado a cada LED, podríamos definir cada nombre de color asociado a un número. Es decir, vamos a poder utilizar la instrucción const, ahorita vemos qué es esto de int, const, y ponerle un nombrecito y darle un valor. En este caso le dimos el valor 6, como habíamos definido nosotros previamente que para el LED rojo lo vamos a conectar al pin 6, pues vamos a bautizar, ¿sí? A ese pin con un nombre llamado rojo, ¿sí? Y darle el valor 6. Const int rojo igual a 6. Recuerden que las instrucciones en Arduino y C pues terminan con un punto y coma. Aquí a la derecha nos adelantamos un poquito, ¿verdad? Al tipo de dato. Int se refiere a que el tipo de valor que estoy almacenando en esta constante es de tipo entero, integer. O sea, int significa integer. Entonces tenemos la instrucción que estamos definiéndole al programa Arduino, le estamos diciendo, vamos a usar una constante de tipo entera llamada rojo y que guarda el valor 6. Aquí tenemos una constante de tipo entera llamada amarillo y con el valor 7. Tenemos una constante de tipo entera llamada verde y con el valor de 8. ¿Ok? De esta forma, si quisiéramos configurar su modo de funcionamiento como salidas, escribiríamos en el setup del Arduino pin mode rojo, output. Pin mode amarillo, output. Pin mode verde como output. ¿A qué pasa aquí? Bueno, que nosotros originalmente
Ok, sí, entonces nosotros conocíamos que antes en vez de rojo poníamos el valor de 6, en vez de amarillo, digamos, poníamos el pin 7 y en vez del verde poníamos el 8. Entonces, pin mode sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Pin mode tiene el número de pin y el modo en el que se va a comunicar con ese pin, si es de salida o si es de entrada. Eso no cambia, es la sintaxis de pin mode. Simplemente que ahora en vez al 6, al número 6 lo bautizamos con un nombre llamado rojo y entonces podemos sustituir el valor numérico por su nombre, ¿ok? Por eso ahora los estamos utilizando como rojo, amarillo y verde, pero sigue siendo en la función pin mode el número de pin. ¿Ok? Entonces, bueno, en resumen, una constante, pues es básicamente crear un nombre para en él asociarlo con un valor y luego poder utilizar en el código, ¿sí? Hacer referencia a ese valor a través de ese nombre. En el caso de las constantes, se tienen que definir previamente antes que su uso, ¿sí? Como en la instrucción const, hay un tipo de dato que hay que darles, ahorita lo veremos, nombre y igual a algún valor, ¿ok? Entonces, de esta manera, ya dentro del programa podemos estar utilizando solamente haciendo referencia a través del puro nombre, ¿ok? Esto solo se hace una sola vez en el programa cuando lo estás definiendo o declarando. Muy bien, continuemos entonces. Ahorita vamos a un ejemplo. Ahora, las variables, pues se parecen muchísimo a las constantes. Básicamente, voy a atreverme a decir que funcionan igual en cuanto a su estructura, pero una variable sí tiene la oportunidad de que cuyo valor pueda ser cambiado a lo largo del programa. Esto es que a lo largo del programa ese valor almacenado bajo un nombre pueda ir cambiando a lo largo del programa. Las variables son espacios de memoria identificados también bajo un nombre y el cual almacenan valores. Si se fijan, no hay mucha diferencia en la definición, ¿verdad? Espacios de memoria identificados bajo un nombre y el cual almacena valores. Está funcionando casi la misma definición que con las constantes, solo con la diferencia de que una variable sí podemos cambiarle su valor a lo largo del programa, pero en las constantes no. Es la única diferencia. Pero en ambos casos son espacios de memoria bautizados o identificados bajo un nombre y que almacenan algún valor. ¿Ok? Y ese valor pertenece a algún tipo de dato. Pueden ser o enteros, o con punto decimal, o caracteres, o booleanos, ¿no? Tanto las variables como las constantes deben ser declaradas antes de ser utilizadas. Ojo aquí, deben ser declaradas antes de ser utilizadas en el programa. Porque si en el programa ocupas una variable, ¿sí? Voy a tomar el nombre del rojo, ¿no? Y no la definiste o declaraste previamente, te va a marcar un error el programa. Te va a decir, oye, este dato no está definido en el programa. No sé qué es. Las variables se conforman de 3 partes, igual las constantes, pero se le agrega la palabra, la instrucción const. Se conforman las variables de un nombre con el que estamos bautizando, ¿verdad? A la variable, un tipo de dato y un valor asignado. ¿Sí? Existen varios tipos de datos. Entonces, estos 3 componentes son indispensables en el uso o en la definición o declaración de las variables. De los tipos de datos existen varios tipos. O sea, en el lenguaje que estamos utilizando en Arduino es el lenguaje de C++. Y el lenguaje C pues tiene muchos tipos de datos. Pero vamos a enfocarnos solo en algunos cuantos, los más comúnmente usados. Y dependerá de las tareas. Pero bueno, para entender este concepto nos basta con que podamos definir algunos cuantos tipos de datos. Estos son el tipo de dato bool, int, float y char. Bool es un tipo de dato booleano en el que solo va a poder almacenar, o sea, solo le vamos a poder asignar valores de 0 o 1 que significan falso y verdadero. Booleanos, pues es eso, los valores booleanos son solo esos, falso y verdadero, pero en el lenguaje C reconoce al 0 como un falso y al 1 como un verdadero o true,
y siempre y cuando dentro de una variable declarada como si fuera bool. Una variable declarada como tipo int se refiere a un integer o entero. Quiere decir que esa variable solo va a poder guardar valores enteros. Solo le vamos a poder asignar valores enteros. Y lo que tenemos en esta tablita es cuánto espacio de memoria le dedican o le apartan a esa variable y el rango de valores que puede utilizar. Por ejemplo, el rango de valores para un entero va desde menos 32.768 hasta el número 32.767. O sea, en ese rango de valores podemos llegar a almacenar en el int. Si necesitáramos un número más grande que ese, bueno, pues existen otras variantes al int, como sería long, ¿no? O sea, otra variable, que también es entera, pero que almacena un rango mayor de valores. Float. Float se refiere a los números que son de punto flotante, o también se les conoce como valores de coma flotante o punto flotante, que en otras palabras se refiere a los números reales con punto decimal. Se refiere a los valores con punto decimal. ¿Ok? Entonces, si vas a almacenar, si vas a crear una variable, por ejemplo, para guardar o almacenar la edad de una persona, pues la variable llamada edad puede ser de tipo entero porque nosotros acostumbramos a guardar solo en las edades como números enteros. No, no dices tengo 25.3 años, ¿verdad? Dices tengo 25 años. Entonces, en ese caso, la variable llamada edad podría ser declarada como entera porque pues no necesitamos más que números enteros. Sin embargo, si necesitas almacenar una calificación, la calificación podría tener punto decimal o un promedio de algo, pues puede tener puntos decimales. Entonces, la variable no podría ser de tipo entera, tendría que ser de tipo flotante. ¿Ok? ¿Para qué? Para que me permita almacenar cifras con punto decimal. Obviamente los valores le almacena mucho más, le reserva mucho más espacio en memoria, pues, y el rango de valores pues es súper extenso, ¿no? Y tenemos el tercero que es char, que se refiere a carácter. Puedes almacenar solo un carácter a la vez. O sea, la A o la C o la Z, ¿ok? Solo un carácter. Y bueno, aquí están en valores numéricos, pero bueno, son los valores numéricos representados, o son los caracteres representados en valor numérico, pero podemos almacenar un valor numérico. Más claro quedará en la siguiente filmina, en la siguiente pantalla. ¿Ok? Entonces, la sintaxis para definir una variable es ponerle el tipo de dato, luego el nombre con el que vas a bautizar a tu variable, igual para poder asignarle un valor, y el valor que le quieres asignar. Y recordar que termina con punto y coma. Donde el tipo de dato aquí sustituiremos como por int o float o bool o char, etc. El nombre de la variable debe ser un nombre que sea identificable para el valor que se desea almacenar. Y el valor, pues dependiendo del tipo de dato que le hayas definido, es el valor que guardará y pueden ser números enteros, flotantes, etc. Aquí tenemos unos ejemplos, por ejemplo, int rojo igual a 12, que significa que la variable se llama rojo, es de tipo entero y le estamos asignando el valor de número 12, ¿sí? Entonces, rojo ahorita vale 12, ¿no? Float es una variable de tipo de dato flotante, o sea, de punto decimal, llamada valor y que almacena el 12.30. Y char, que es de tipo carácter, la variable se llama letra y es igual a el carácter A. Fíjense cómo le pone comilla sencilla. Y lo único que me faltó aquí, que voy a corregirlo acá exactamente para que no se nos vaya a olvidar, es que le faltó el punto y coma. ¿Sí? Punto y coma. Que no se nos olvide el punto y coma. Porque nos cantaría error, ¿verdad? Bien. Por último, se me movieron aquí las filminas, las letras. El ámbito de las variables. Las variables, dependiendo de dónde las estamos usando o declarando, más bien, declarando, es donde las vamos a poder usar y que sean reconocidas. Nosotros tenemos, en el código Arduino, tenemos dos funciones principales, la función setup y la función loop. Y si yo declaro una variable dentro del setup, y quiero, esta variable solo va a ser reconocida dentro del setup. Es decir, si yo declaro una variable de tipo entera llamada valor con el número 5 en el setup, esto significa que solo el setup la reconoce. Si yo la quiero usar dentro de la función loop, ¿sí? No la va a poder reconocer.
A eso se le conoce como el ámbito de las variables, o en inglés el scope o el alcance de las variables. Para eso tenemos dos tipos de variables, las locales y las globales. Las locales solo tienen efecto o son reconocidas en la función que fue declarada. Por ejemplo, si una variable es declarada dentro de ese top, solo será reconocida dentro de esta función. Sin embargo, las globales, estas variables se declaran fuera de las funciones. Es decir, si queremos que una variable sea reconocida tanto dentro del setup como dentro del loop o cualquier otro lugar, necesitamos describirlas, o sea, declararlas fuera de estas funciones. Vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, bueno, antes de ir al digital read, vamos a un ejemplo. Vamos a este ejercicio. Este ejercicio que tenemos por aquí, lo que pueden ver es que tenemos el void setup, ¿sí? Y tenemos el void loop, ¿ok? ¿Y qué tenemos aquí? Pues tenemos dos LEDs conectados al pin 5 y al pin 3. Obviamente está alimentado aquí la tierra, ¿ok? Entonces tenemos un circuito completo con dos LEDs. Y lo que podemos ver aquí es que en el setup nos está diciendo que estaremos utilizando el pin 3 y el pin 5 como salidas. ¿Ok? Bueno, ¿y qué más tenemos? Vamos a analizar. Dice que en el loop va a prender el LED con el 5, o sea, va a prender y lo va a tener apagado, ¿sí? Por un lapso de 1 segundo. Y luego, después de esto, el 5 se apaga, o sea, este LED se va a apagar y este se va a prender por otro lapso de 1 segundo. Entonces lo que tenemos es una especie de baliza en el que prende un foco y el otro se apaga. Prende el otro y se apaga. Y se apaga el primero, ¿sí? Foco 1 se apaga, foco 2 se prende, ¿sí? LED 2 se apaga, LED 1 se prende. Y así sucesivamente de manera indeterminada. Imaginemos que queremos sustituir estos valores por variables o constantes. Al referirnos a esto como posiciones de pin, pues se acostumbra a programarlas como constantes, pero pues también podrían ser variables. Voy a quitar este textito de aquí arriba. Y ok, bien. Vamos a declarar dos variables, una para cada LED. Vamos a declarar dos variables, bueno, dos constantes. ¿Cómo se hace esto? Bueno, ¿por qué lo voy a escribir afuera? ¿Por qué lo voy a escribir afuera del setup y afuera del void loop? Sí, acuérdense que esta es la función setup y esta es la función loop. ¿Por qué los voy a escribir fuera de? Porque quiero que el alcance, el ámbito de la variable sea global. Porque si yo lo declaro aquí adentro, acá abajo no me la reconoce. ¿Sí? Aquí ya funciona, déjenme de hecho probar que funciona. Entonces prende y apaga, prende el uno, prende el otro y apaga otro. Y así sucesivamente, prende y apaga intercaladamente. Perfecto, mi código ya funciona. Si yo quiero declarar una constante const, como los números de pin son enteros, pues por eso le digo que sea entero. Y le voy a poner, a lo mejor, llamar LED 1 al de la izquierda. El de la izquierda está conectado al pin 5, entonces, pues a la variable, bueno, a la constante LED 1 le voy a poner que vale 5. Y a la variable le vamos a hacer otra LED 2, que va a estar asociada con const int LED 2, con el que estará asociada el 3, ¿no? ¿Qué está sucediendo aquí? Aquí no se llama, estos todavía no son pines, básicamente definimos una constante llamada LED1 de tipo entero que guarda el valor 5 y una constante, perdón, LED2 de tipo entero que guarda el valor de 3. Ahora, donde diga 3 lo cambiaría por ¿qué? Por LED2 y donde diga 5 lo cambiaría por LED1. Entonces yo voy a cambiar. Voy a sustituir, este es el 3 es el LED 2 y aquí le pondría LED 1. Evidentemente esto no se haría así, o sea, yo ya estoy sustituyendo esto, pero cuando estás escribiendo por primera vez tu código, lo conveniente es que uses ya tus variables y constantes desde el inicio para que conforme escribas tu código ya las vayas usando. Aquí lo que estoy haciendo es la demostración de que es equivalente utilizar el número de pin a el nombre con el que fue bautizado el mismo valor. Entonces, LED 5, pin 5 es LED 1, LED 2, LED 1,
LED 2. Entonces, de esta manera, si no hay errores, debe de estarme funcionando exactamente igual. Ahora, el ámbito de las constantes y de las variables, en este caso es que son globales, porque están fuera de cualquier función. Si estas constantes, fíjense lo que va a pasar, las voy a quitar de aquí y las voy a poner dentro del setup. ¿Qué creen que pase? Me va a marcar errores. Ay, no sé qué hice. Ahí está. Me va a marcar error porque aquí me va a decir, oye, este LED 1, como las declaré aquí en el setup, solo aquí sí las va a reconocer porque están en el mismo lugar, en la misma función. Pero LED 1 y LED 2, la función loop no las conoce y las estamos usando dentro del loop. Entonces, yo quiero que vean, si las pongo como variables locales, enseguida me cantó un error. ¿Qué significa? Me está diciendo, fíjate, me dice, error, dice que LED 1 y LED 2 no fueron declaradas en este ámbito, en este scope, lo que significa que como las declaramos de forma local dentro del setup, no las reconoce el loop. Por lo tanto, ahora lo voy a hacer a la inversa. Fíjense, las voy a quitar de aquí y las voy a poner acá, ¿sí? Estas dos instrucciones. Ahora las voy a cambiar de función. Las habíamos puesto localmente dentro del setup, ahora las pondremos de forma local dentro del loop, ¿ok? Y ahora el error me lo marca arriba, me está diciendo, oye, LED 1 y LED 2 no las conozco, o sea, no están declaradas aquí, dime qué son. Entonces, por eso, en este caso, como LED 1 y LED 2 son dos constantes que necesitamos usar tanto en el setup como en el loop, o sea, las necesitamos usar en las dos funciones, por eso mismo requerimos que sean declaradas de manera global. Entonces, las vamos a quitar de aquí y les vamos a regresar al global, ¿sale? Ahora sí, volvemos a lo mismo y ya no nos debe de marcar ningún error. ¿Por qué? Bueno, porque como la estamos usando en el setup y las estamos usando en el loop, necesitamos que las reconozca en ambos lugares. Entonces necesitamos que su scope o su ámbito sea global. Oye, pero entonces voy a hacer siempre, mejor declaro todas globales. Mira, pues en cierta medida lo podrías hacer, pero conforme crecen los códigos, a veces ni siquiera es necesario. Y pues simplemente que si tú necesitas una variable o una constante que solo va a ser usada dentro de la función en la que estás trabajando, no tiene caso que la declares de manera global. Pero si es una variable que vas a necesitar usarla en diferentes lugares de funciones, entonces necesita ser global. ¿Ok? Esto es el tema tanto de las variables como las constantes. Bueno, aquí lo que hicimos fue declarar constantes, pero pues también las pudimos haber usado como variables solamente. ¿Y cómo son las variables? Las variables pues solo son así, sin la palabra const, ¿vale? Al final de cuentas, pues no estaremos haciendo ninguna modificación de los valores y también va a funcionar. Aquí ya están como variables y no como constantes. ¿Ok? De repente estaremos utilizando dentro del loop, ¿sí? O dentro del setup otro tipo de variables, ¿no? Entonces, las variables y las constantes funcionan pues básicamente igual, con la diferencia que las constantes llevan la instrucción const antes de todo, ¿sí? Y las variables no. Y la otra diferencia es que las constantes, durante la ejecución de un programa, no podríamos cambiar el valor que tiene asignado, mientras que en una variable sí podríamos llegar a cambiarle el valor que tiene asignado. Conforme avancemos, estaremos utilizando más el uso de, utilizando más las variables y las constantes. Pero básicamente lo que hicimos fue sustituir los valores. ¿Qué pasa? Que esto facilita mucho porque si yo cambio de lugar el pin 3 y lo pongo en el pin 2, cuando me voy al código, en vez de modificar todo lo que era referente al pin 2, bueno, todo lo que era el referente al pin 3 y ahora lo cambié de lugar al pin 2, lo único que tengo que hacer es modificar acá el valor, aquí arribita, el valor del LED 2 es el 2 ahora y me volverá a funcionar. Sin embargo, ahorita el programa es muy chiquito, pero sin embargo, si el programa fuera más grande y tendría yo referencias al pin 3 numéricamente en 10 lugares, tendría yo que corregir manualmente cada uno de esos lugares. ¿Ok? Mientras que cuando ya los tenemos bautizados como variables o como constantes, pues como están identificadas por el nombre, pues solo le cambiamos el valor
a la declaración de ese valor y se actualiza todo o se corrige todo automáticamente, ¿no? Se actualiza todo de manera automática. Entonces, bueno, lo voy a regresar aquí al 3, aquí al 3, 3, 3, 3, aquí vamos a corregir 3 y listo. Bien, lo último que vamos a ver ahorita para terminar es, estos son lo que es el tema de variables y constantes para poder facilitar el diseño del código y bueno, cómo le podemos bautizar, ¿no? Resumiendo, este int es el tipo de dato, este es el nombre y el valor que se le asigna, ¿sí? Y todo esto se le llama declaración de la variable o en el caso de la constante, const, ¿sí? La declaración de la constante. Y ya usarla, mira, ya nada más lo usamos con el puro nombre, las estamos usando con su puro nombre. Entonces, las declaraciones suceden una sola vez, hay que revisar su ámbito y usarlas dentro del programa, ¿no? Perfecto. Entonces, vamos a regresar a nuestro material que tenemos aquí. Y lo último que les voy a mostrar es lo que es la función digital read. La función digital read, ya conocemos digital write. Digital read lo que hace es leer. Esta función se utiliza para leer el valor de un pin digital en Arduino. Por eso se llama digital read, ¿sí? Acuérdense que tenemos pines digitales y pines analógicos. En este caso, para leer pines digitales es digital read. Nos permite leer el estado actual de un pin en un momento determinado, ¿ok? En el momento en que en el momento determinado se refiere, pues en el momento en que escribimos la instrucción para recibir el valor que tiene, para leer el valor que tiene un pin. ¿Qué vamos a leer en un pin? Los pines digitales pueden tener dos estados, high o low. High es cuando el pin está recibiendo corriente eléctrica, voltaje, y el low es cuando no está recibiendo o no se le está mandando voltaje. Importante, la configuración previa para el uso del digital read. Es necesario que cuando quieres leer un pin, quieres leerlo para ver si está prendido o apagado, si está mandando voltaje o no, ¿ok? Es necesario que configuremos el pin que queremos leer como entrada, o sea, como input en el setup, o sea, en el pin mode. Acuérdense que hasta ahorita, pues lo que vimos en el ejemplo es que el pin mode dice que el pin mode está como el número de pin y como salida. Pero para poder leer necesitamos que el pin esté definido como entrada, como input. Entonces, por eso dice aquí, es necesario configurar el pin como entrada en el setup. Esto se logra con la función pinMode de Arduino. Si no se realiza esta configuración previa, la función digital read no podrá leer el valor del pin. O sea, si la ponemos como output y luego queremos leer, pues no nos va a funcionar. Por ejemplo, miren, aquí tenemos pinMode 7, o sea, va a leer el pin 7 y lo tenemos como input. Recuerden que input y output se escriben con mayúsculas. Y no se les olvide el punto y coma. El almacenamiento de la información, bueno, pues que el valor leído por la instrucción digital read se puede almacenar o más tendrá que ser, bueno, no es forzoso, pero es recomendable, altamente recomendable que los valores que leamos los guardemos en variables y por eso pues el tema de las variables, ¿no? El valor leído del digital read puede ser almacenado en una variable para ser utilizado más adelante. Por ejemplo, imagínate que declaras una variable int entera llamada mi sensor y esta, en vez de ser un número fijo o algo por el estilo como hemos visto, sea la instrucción digital read del pin 7. ¿Qué significa? Que va a leer esta instrucción la señal que tenga el pin 7 y ese valor que es high o low lo va a guardar en mi sensor, ¿ok? Entonces, y luego podemos utilizar en el código, pues, el valor contenido en el sensor. Por ejemplo, si la variable mi sensor guardó un high o un 1, ¿sí? O si guardó un low, un 0. Entonces, podríamos posteriormente validar que si la variable mi sensor recibió un valor high, entonces que haga cierta cosa, o si recibió un valor low, que se haga otra cosa, ¿ok? Pues básicamente esto sería, lo veremos ya en práctico en otros videos para poder utilizarlo más, porque esto nos va a servir mucho para usarlo por ejemplo, con botoncitos como pulsadores o interruptores, como los que son los switches, o los sensores que nos mandan señal. Entonces, ¿para qué necesitamos el digital read? Para recibir información del entorno hacia nosotros, digamos. O sea, queremos saber si un LED está prendido o apagado. No es, con digital write le dices préndete o apágate, pero con digital read, pues vas a verificar
si ese LED, digamos, o ese dispositivo está prendido o apagado. O también otro tipo de dispositivos, necesitamos leer el estado. Oye, si el botón está oprimido, entonces préndete foco. O si el botón no está oprimido, entonces haz otra cosa. Entonces ahí lo vamos a mezclar con otro tipo de instrucciones que veremos en breve. Hasta aquí nuestro video. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día.